Hola, soy Javi Viso. Dentro de 4 días voy a ser el alcalde de Algeciras. Nosotros estamos preparados para gobernar y dirigir una ciudad como se merece. Algeciras debe ser una ciudad referente en Andalucía y en España. Vota delante de Algeciras, que no te vas a arrepentir. Bueno, Javi Viso, como bien has dicho, ha sido hasta hace muy poco entrenador de Algeciras, pero soy un ciudadano normal con unas inquietudes por saber cómo está nuestra ciudad, y he dado el paso para intentar remediar, frenar un punto de inflexión con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día en Algeciras, que pienso que no podemos seguir de esta manera. 4 años más sería un auténtico desastre, quizás sea irreversible, y por lo tanto pienso que hay que dar el paso adelante y comprometerse con la ciudad. Nada, realmente no está pasando nada, ese es el problema. Que no evolucionamos, no avanzamos, no vemos un futuro real, un futuro cercano, entonces hay que actuar de inmediato. Bueno, si empezamos en barriadas, sí es verdad de que hoy parece que se ha puesto de moda el tema de las barriadas desde que nosotros hemos puesto a funcionar, desde que empezamos a hacer, no campañas, sino a saber realmente cómo estaban las barriadas, porque sí es verdad que Izquierda Unida y Podemos han estado durante 4 años hablando y defendiendo en pleno los problemas de los vecinos, pero yo realmente no lo conocía. Yo iba a mi trabajo, volvía de mi trabajo, estaba en mi confort y desconocía realmente los problemas que tienen los ciudadanos de Algeciras. Cuando entro de lleno y voy viendo barriada por barriada y voy hablando con la gente, me doy cuenta que Algeciras está peor de lo que yo creía. Es decir, me sorprende cómo hemos retrocedido en el tiempo, no hemos evolucionado, hemos involucionado, ¿no? Entonces por aquí ha sido tremendo. Con respecto al tema de la deuda todo el mundo sabe que es algo que viene arrastrando de una mala gestión, y que esa mala gestión, si continúa con estos gobernantes, no se va a solucionar, porque ellos son los que van agravando la deuda. Entonces, si es verdad que o entramos con una idea diferente en la cual se pueda paralizar, no crear más deuda, intentar bajarla, pero al mismo tiempo ir haciendo las cosas tan necesarias que hay en Algeciras, pues sería lo ideal. Y por eso entro yo, porque creo que tengo capacidad para hacer eso. No veo ningún candidato que sea capaz de hablar de eso, solo habla de hay que hacer, pero también es verdad que hay que contener la deuda, pero al mismo tiempo hay que hacer otras cosas, hay que tener capacidad para hacer las dos cosas. Bueno, los datos bailan dependiendo a quién le pregunte. Sí, es verdad que los datos bailan dependiendo a quién le pregunte. Al ayuntamiento pedirle los datos reales es prácticamente imposible. Es decir, sabemos que Podemos llega a denunciar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no cede esos datos a lo que son los propios concejales que están en la oposición. Entonces, si no se le da esos datos, hay que llevarlos a juzgado. Imagínate al ciudadano de pie la información que le llega, ¿no? Le llega las cuentas que ellos quieren que le llegue. Entonces, realmente la deuda se sabe, pero está tan camuflada que si son 205 millones, son 220 millones, yo no me atrevería con exactitud a decirte, pues la deuda real son de 226,44. No, pero sí rondan los 220 millones más intereses. Esos intereses se pueden elevar a unos 300 millones de euros prácticamente de deuda, que hasta el 2046 no se va a poder pagar. También, totalmente. Pero está hipotecado si seguimos con las mismas políticas que se están llevando con la actualidad. Es decir, si hablamos de un partido, hablamos del otro, que los que están vendiéndonos, vamos a seguir igual o peor, porque no tienen solución ninguna. Nosotros tenemos que dinamizar la economía local, pero claro, también te habla todo el mundo de dinamizar la economía local, pero nadie te da la solución real. Nosotros tenemos que hablar de un tema en conjunto, es decir, tiene que ser global. Nosotros no podemos hablar solo de economía si no podemos fomentar el empleo. Es decir, si no fomentamos el empleo, por mucho que digamos que vamos a hacer, no es cierto. Pero para fomentar el empleo también tenemos que fomentar el turismo. Pero para fomentar el turismo tenemos que embellecer la ciudad, tenemos que hacerla atractiva para que ese turismo venga. Si tenemos que embellecer la ciudad, tenemos que hacerla atractiva, no podemos dejar a la barriada en la situación en la que se encuentra. Al final es un compendio de actuaciones que hay que realizar para que esto salga a flote. No podemos hablar solo, voy a crear empleo. ¿Cómo vas a crear empleo?
Para crear empleo tendrás que crear un modelo de productivo que sea diferente al que tenemos del puerto o la grande superficie. Ese modelo productivo dentro del turismo sería, por ejemplo, aprovechar los espacios que tenemos, que son naturales, que son espectaculares, que nadie lo pone en valor. Es decir, crear a nivel local dentro, crear una ruta periurbana, incentivar por la mañana una actividad turística y por la tarde una actividad local en compras, en ocio. Es un modelo productivo que hay que ir de la mano, o tiene que ir de la mano a lo que ya está implantado, que no solo hay que reforzarlo o mejorarlo, sino también crear un modelo nuevo económico en la ciudad, lo que pueda revertir a los ciudadanos. Y ya te digo que si hay que pedir un pleno, la documentación no te la dan y hay que ir al juzgado, y el juzgado, el juez en este caso, obligar al ayuntamiento a que te dé esa información, yo creo que la calificación es clara, ¿no? Bueno, creo que salieron estudios por ahí que luego sí es verdad que sí son reales, no sé qué, no sé cuánto, pero es escandaloso el nivel que ocupa. Es decir, cuando salen en otros municipios, que es el cuarto, nosotros creo que somos a lo mejor el cuarto por arriba en el ranking, nosotros estaríamos en el último. Vamos, es bestial. Bueno, yo creo que el 27 de mayo, Línea Roja, no sé qué decirte. Primero hay que ver los resultados. Sí es verdad que nos estamos viendo la afectación que tiene la gente con respecto a nosotros. Es decir, hemos visto un vuelco total desde cuando empezamos. Prácticamente era, bueno, sí, lo mismo de siempre, tal y cual. Ahora mismo, hoy en día, donde vamos por la calle, nos van parando, nos van saludando y va diciendo, oye, sois la única alternativa, y estamos súper convencidos de que vaya a salir. Sí es verdad que yo apuesto, soy muy competitivo, vengo del deporte y digo que nosotros vamos a salir a lo máximo y vamos a la mayoría absoluta. Todo el mundo habla de que mayoría absoluta no va a haber. Si no hay mayoría absoluta, hablaremos del programa. Nosotros, con 555 propuestas, 200 de ellas recogidas de la participación ciudadana real, los ciudadanos son los que conocen los problemas que tienen en la calle y los que nos trasladan a nosotros, vamos a hablar de propuestas. Nosotros no podemos hablar, es decir, sinceramente, yo no me he metido en política para un sillón. Me meto en política para hacer un punto de inflexión y que sea totalmente diferente a lo que vemos realidad hoy en día. Si yo me meto en política para, o vamos a hablar de Línea Roja para sentarme en un sillón, mejor me voy a mi casa, porque mejor sillón que el de mi casa, ninguno. No, yo creo que la gente es libre de votar lo que crea conveniente. Sí es verdad que igual a nivel nacional ha tenido un repunte bastante importante, pero a nivel local prácticamente es inexistente. Bueno, yo creo que la primera medida es bien sencilla, ¿no? Lo primero es conocer a la gente que está trabajando allí, presentarte. Es un proyecto en conjunto donde todo el mundo tiene que sumar, donde todo el mundo tiene que mirar hacia adelante con un futuro y poner en medida, está claro, los problemas vecinales que se tienen. Habrá que decir, vamos a sentarnos, vamos a ver los problemas que hay, vamos a iniciar por cuáles son los principales problemas, cuáles los mínimos, y a partir de ahí hacer el plan de actuación que los vecinos requieren en sus barriadas, porque pensamos que los vecinos tenemos que empezar a partir desde esas barriadas a construir una barriada donde le tengamos que dar esos servicios de cultura, educación, social. Las barriadas no pueden estar abandonadas, las barriadas son fundamentales para la educación de los niños, para la formación de esos niños. Entonces le tenemos que dar centros deportivos, le tenemos que preparar espacios de ocio, parques, jardines, deporte, llegar con la cultura hacia las barriadas, que las barriadas sean importantes también. La cultura no se puede quedar solo en un local encerrado y que se tenga que pagar una entrada por ello, también tiene que llegar a las personas, porque ya te digo, van a formar a personas. Es importante saber que la barriada es el centro de nuestro proyecto, pero de un proyecto también global, como te he dicho antes. Si nosotros queremos potenciar la ruta de Paco de Lucía en la Bajadilla, no puede llegar nadie de fuera y entrar en la Bajadilla y ver la Bajadilla en el aspecto que tiene. Pero antes de llegar a la Bajadilla tiene que pasar por otras barriadas. Es decir, tenemos que embellecer, tenemos que llegar a que el ciudadano de Algeciras esté en pleno confort, porque al final es la antesala de su vivienda. Si yo quiero tener mi vivienda bien, mi patio tiene que estar bien, y eso es su barriada y todo lo que tenemos. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Todo lo que se monta aquí en Algeciras no va acompañado de arboleda. Es decir, montamos un parque, hacemos la inauguración del parque, fotos del parque, prensa, todo el mundo. Se inaugura un parque, ¿vale? Te vas con el parque con tu niño, no tienes dónde sentarte, no hay un aseo público, no hay un árbol, ni sombra,
¿ese qué parque es? ¿Qué servicio le está dando al ciudadano? Es decir, 4 columpios, yo creo que tenemos que hacer las cosas bien. Si se hace un parque, se tiene que hacer un parque acondicionado para que todo el mundo se encuentre cómodo en el parque, porque además no hay ni una fuente. A cualquier barriada que vayas no hay ni una fuente en una barriada. Entonces, lo importante es hacer zonas de arboleda. Es decir, un recinto ferial que tenemos ahí, totalmente una explanada que va, oye, a la temperatura que estamos en el mes de junio, porque no se pone una arboleda como en otras ferias. En ese paseo del puerto que tanto se habla, ¿por qué no se pone una arboleda? Es decir, ¿por qué no le damos arboleda, que al final es lo que filtra el aire, ¿no? Nosotros en el tema medioambiental llevamos un proyecto bastante importante. Nosotros queremos una ciudad verde, una ciudad que sea pionera en cuestión de emisión de gases de efecto invernadero. Pensamos que es fundamental intentar reducir al máximo las emisiones de CO2, porque además tenemos que equilibrar lo que tenemos de la gran industria con hacer un pulmón importante dentro de la ciudad. La zona de la laguna de las Pilas, donde se quieren edificar, pensamos que una aberración porque hay un ecosistema ahí espectacular. ¿Por qué no se puede hacer un parque para el disfrute de los vecinos y vecinas de Algeciras? ¿Por qué nos tenemos que coger el coche para ir a disfrutar un domingo, un sábado o un día entre semana que tú tienes libre con tus niños porque tenemos que coger el coche y irnos fuera? Porque no podemos hacer un pulmón en la ciudad, ¿no? Son cosas que la verdad que no lo entiendo. Y sí es verdad que tenemos que ir y apostar por las emisiones de CO2. Es decir, tenemos que, dentro de la movilidad, como te decía, es que va todo de la mano, ¿no? Dentro de la movilidad nosotros tenemos que reducir la emisión de gases en el centro, tenemos que reducir lo que son los atascos, tenemos que fomentar ese servicio público, que seas capaz de coger en tu barriada. ¿Qué quiero ir a comprar a la plaza? Pues me dejan la puerta de la plaza prácticamente, para cuando yo salga con las bolsas cargado de 1 kilo de plátano, 1 kilo de fruta, un pescado o una carne, que yo pueda ir cómodamente a coger mi autobús, que no vaya allí y me pegue 500, 700 metros cargado con las bolsas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer la vida más fácil al ciudadano. Y ya te digo, tiene que ser todo enlazado porque va todo de la mano. Tenemos que ir como un puzzle, ¿no? Enlazando pieza a pieza, porque una se va a nutrir de la otra. Bueno, como hemos estado hablando de la transparencia, es bastante complicado saber cuánto con exactitud. Creo que la última vez que se pidieron los compañeros en pleno, en el año fueron 640 y tantos mil euros. Es decir, una barbaridad. Bueno, yo sinceramente, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser libres. Sí, yo creo que los medios de comunicación están para cuando nosotros lo hagamos mal, nos digan, lo estáis haciendo mal o lo estáis equivocando. Y cuando lo hagamos bien, pues decir, oye, lo estáis haciendo bien y este es el camino. Es decir, los medios de comunicación deben de ser, aparte del ciudadano, que nosotros tenemos, dentro de nuestras propuestas de la participación ciudadana, pensamos que es fundamental que cada 6 meses vayamos a los vecinos, a las barriadas, a preguntar cómo va el tema. Es decir, nosotros vamos con un cronograma diciendo cuándo se va a hacer la obra, cuándo se va a terminar, cuál es el costo que tiene y por qué hacemos esa obra ahí y no la otra, ¿no? Porque va a haber siempre prioridades. Pero nosotros tenemos que ir cada 6 meses, porque si tú me das hoy un problema y no vuelvo a ir hasta los 4 años a pedirte el voto, el problema a lo menos no se ha solucionado. Entonces hay que tener un control y un seguimiento de las cosas que hacemos. Eso es fundamental. Entonces la prensa tiene que hacer ese control y ese seguimiento también. La prensa no puede estar bajo una llamada telefónica. Si no me parece bien lo que has escrito, te llamo y te digo, oye, que no me parece bien. No, tú tienes que ser libre e independiente. Es que yo creo que el periodista, esa es su función y es una vocación, es vocacional, como el profesor, ¿no? O el médico. Yo no creo que nadie se haga periodista porque quiera ganar dinero, se hace porque es vocacional. Entonces, para mí yo creo que hay que respetar ese punto, para mí es fundamental. Bueno, para votar adelante a Algeciras, yo creo que es fundamental porque la forma de pensar, la forma de hacer las cosas es totalmente diferente. Entiendo que la gente le tenga miedo a los cambios, porque es lo desconocido. Pero si ya conocemos lo que hemos tenido durante estos 8 años, si ya conocemos lo que hemos tenido anteriormente, que vamos a seguir con lo mismo. Si la gente quiere seguir igual porque está bien, pues que sigan votando lo mismo. Pero si quieren votar algo diferente, algo que le dé futuro, algo que le dé una estabilidad, deben de ser un poquito arriesgados
y votar a lo que no conocen, pero sí van a votar a lo que es la realidad. Es decir, yo soy una persona que estoy en el mundo real, yo no soy político, yo no vengo viciado de la política, yo no tengo compromisos con nadie. Yo vengo a pelear por lo que le interesa a la gente de Algeciras, porque no podemos seguir en estas condiciones. Yo tengo una familia que... yo he nacido aquí, vivo aquí y he criado familia aquí con mi pareja. Yo quiero el bienestar de mi familia y el bienestar de mi familia y de los vecinos y vecinas de Algeciras.